Hola, yo soy Mariana, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de las FEMES. Yo soy Maribel. El día de hoy queremos platicar un tema muy importante que es cómo mejorar nuestra relación médico-paciente. Y les queremos hablar de varios puntos. El primer punto que nos parece importante para mejorar la relación entre médicos y pacientes es la selección del doctor, cosa que hoy en día, pues además es muy importante porque gran parte de los pacientes eligen o tienen sugerencias de con quién ir al médico con las redes sociales o en línea, ¿no, Mari? Entonces, nuestra sugerencia es que siempre corroboren que el médico con el que ustedes vayan a acudir sea médico y preferentemente que sea un médico certificado. Eso en México hay colegios de las distintas especialidades, entonces cosa tan fácil como buscar en internet Colegio Mexicano de la especialidad que ustedes estén buscando y ahí ustedes pueden corroborar que su doctor sea un médico certificado Y o... además que esté vigente en su certificación. Acá en Ajá. México esta certificación se lleva cada cierto tiempo y los médicos deben comprobar de alguna manera que están actualizados y que siguen manteniendo las competencias necesarias para desarrollar su actividad médica. Yo Es creo que ahí y como tip, Mari, lo de la página de la Secretaría, las páginas de la Secretaría de Educación el de las CONASEM. cédulas, Ajá, las y para cédulas. las cédulas y para el Consejo Mexicano de la especialidad correspondiente sería el CONASEM. Ahí van a estar todas las certificaciones y las vigencias de cada uno de los médicos y este es un punto muy importante que estamos nosotros como profesionales de la salud obligados a cumplir por ley. Otro punto importante para la selección de los médicos o de tu médico es tener confianza en él. Eso va a garantizar que esta relación médico-paciente sea de la manera más dinámica posible y podamos confiar pues lo más importante y más valioso que tenemos, que es nuestra salud. Mari tiene una lista de los puntos y Ah, los va sí. a ir Vamos a mencionando seguir con para... la siguiente, es el respeto mutuo. Y tanto de parte de nosotros como personal de salud, como ustedes, que son los pacientes, debe existir respeto. Y eso va desde el momento de que llego temprano, en el momento de que agendo mi cita, a esa hora llego. Porque ya las O agendas cancelar, están... ¿no? También, o sea, la puntualidad y también el asistir, porque a veces pasa, ¿no? Nosotros creo yo que la inmensa mayoría somos incapaces de dejar de acudir a nuestra cita con un paciente y pues lo correcto es que esto sea bilateral o si por alguna razón surge un inconveniente, pues avisar, porque finalmente no es tanto como, pues se perdió, sino que es una hora de tiempo que uno pues, pudieras utilizar para estar con tu familia o para hacer cosas importantes y que tú estás dejando de hacer pues para estar en el consultorio. Sí, Y lo mantener que... un lenguaje cordial, mantener siempre el respeto. Y yo creo que para esto también entra el siguiente punto, que es la Nada más comunicación. Ajá. lo que decíamos nosotras hace ratito también, perdón, porque si no se nos va a pasar que hoy en día, pues sabemos muchos médicos, algunos que estamos pues más actualizados que otros a lo mejor, y sabemos que hoy en día también pues el tema del lenguaje inclusivo es una cosa muy importante. Entonces, para aquellos médicos, muchas veces no es que sean irrespetuosos o que no, más bien sí que no conocen mucho de los temas. Entonces, creo que lo que platicábamos Mariana y yo hace ratito es que si tú de alguna manera quieres que se te trate de una forma particular o tienes preferencia respecto a cómo ser nombrado, lo puedes indicar a tu médico y estoy segura que la inmensa mayoría de los doctores, deberían ser todos, pues lo van a llevar a cabo así para que eso Sí. favorezca pues Muchas también el veces respeto a tu esto persona. va, sí, muchas veces esto va a formar parte de costumbres y no pasa nada que, oiga, es de esta manera, bueno, ya, ok, ya lo entendí. Me pasa mucho que yo soy en el lugar donde estamos acostumbrados a hablar de usted. Entonces, Ajá. usted, y es muy común que hablamos así de usted y a todo el mundo le decimos usted, no estamos acostumbrados a tutear. Y es impresionante eso cómo me ha traído, oye, no me hables así con amigos, con conocidos, incluso con pacientes, que no me hables así porque me siento que me estás tratando como si yo fuera alguien mayor. Y yo, bueno, es lo mismo, es cuestión de usos y costumbres y yo creo que dependiendo de cada caso, pues podemos hacer algunos ajustes. En el punto del respeto, también recordar que muchas veces estamos dentro de instituciones donde hay normas y que debemos cumplir, no solamente como pacientes, sino también como médicos. Y el respeto a estas normas y rutinas de los hospitales o los establecimientos de salud es muy importante. Y más ahora en los tiempos que vivimos, que las condiciones han cambiado según con cuánta gente puedo acudir al hospital o cuántas personas me pueden acompañar a mi consulta, y todo es parte del respeto.
y entender que si bien las cosas han cambiado, las podemos hacer de alguna manera, pero no faltarnos el respeto. ¿Algo más, Mari, con esto del No, respeto? no, 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 ¿No? Ahora, también algo que ayudaría mucho y también nos ahorraría mucho tiempo, tanto al paciente como al médico, es el orden. Llevar un orden cronológico sobre lo que me pasó. Porque de repente como nos vamos acordando, vamos diciendo las cosas, no es como que, bueno, ¿cuándo se empezó a sentir mal? ¿No? El día de, yo no sé, y después saltamos la historia para adelante y para atrás. Entonces, sí es importante como llevar un plan establecido de cómo se fueron dando el padecimiento y hablábamos sobre los estudios, ¿no, Mari? Llevar los estudios y todo lo que les haya, lo que tengan hasta ese momento, porque por ejemplo en reumatología, que es la consulta que yo veo más, es muy común que los pacientes tarden años en llegar al reumatólogo. En el mejor de los casos, alguien los orienta y llegan rápido, pero a veces son pacientes que ya tienen 5 años con síntomas, diagnósticos erróneos, etcétera, y de pronto tienen un historial grande. Entonces, algo que yo les sugiero es, siempre cuando me avisan antes a mí que van a ir a consultorios, decirles, favor de llevar todo lo que te han hecho hasta ahora en orden cronológico, porque de esa manera es mucho más práctico y nos podemos enfocar a lo más importante, que es a revisarte, hacer el interrogatorio, y no perdemos tanto tiempo pues en eso que es algo más administrativo, pero pues que sí es importante, ¿no? Y también la otra cosa que yo trabajo mucho con mis pacientes es que le llamo muy ñoñamente, pero les digo que lleven como su cuaderno o su diario de la salud, o sea, tener un cuaderno donde ellos, no de forma obsesiva, pero sí hay cosas importantes que les han ocurrido, irlo documentando. Entonces, en caso ya de ir a una consulta, es más fácil. Fíjate que en 2012 tuve un, no sé, dolor de cabeza y me vio el oftalmólogo, el neurólogo, Y etcétera. es que, sí, y es que parece mentira, pero las cosas se nos olvidan. Sí. Padecimientos que son muy importantes para lo que se está viviendo actualmente o por la enfermedad por la cual se está consultando pueden ser antecedentes muy importantes porque pueden, por un lado, facilitar el tratamiento o incluso facilitar como tal el diagnóstico, porque hay Sí. enfermedades que de alguna manera se pueden ir sumando o pueden contribuir al desarrollo de la misma y eso es muy necesario llevarlo a cabo. Con respecto a los estudios, también pensamos, esto ya es muy viejo, esto seguro ya no me sirve, o este me lo hizo tal doctor y ese doctor es mal doctor, o hay de repente esa creencia de esta clínica no tiene tanta calidad, mejor no lo llevo. Es mejor llevar todo lo que yo tenga y ya en función de lo que yo esté padeciendo, mi doctor va a decir, mira, este sí, lo voy a revisar, este ahorita no es pertinente, pero hay que contar con la información porque si no, no podemos tomar Sí. las mejores decisiones. Por otro lado, estábamos hablando sobre el lenguaje. Algo que nos pasa como doctores es que tenemos un lenguaje técnico que lo usamos a diario y ni cuenta nos damos. Sí, sobre todo, por ejemplo, y a veces también creemos nosotros que estamos haciendo entender las cosas y hacemos muchas bolas, ¿no? Yo casi siempre, después de que les doy de repente la explicación, siempre les digo, no sé si te hice muchas bolas, y entonces ahí es cuando, pues sí, no entiendo nada, explícame otra vez y no te entendí esta parte o no entendí definitivamente nada, y ya nosotros pues buscamos otro tipo de lenguaje o buscamos algún otro ejemplo, porque a veces pues puede ser que uno crea, ¿no, Mari? Que explicamos así perfectamente cuando realmente Sí. lo que estamos haciendo es confundiéndolos más o algo. Y es Entonces, parte, si no nos entendieron, sí, es parte de la rutina, porque de repente hablamos con un colega y decimos, de repente queremos decir lo mismo que hablamos con el colega, hablarlo con nuestros pacientes, y estos ajustes otra vez se pueden realizar, pero entra dentro de la comunicación que debemos tener. Oye, no entendí, ¿me y puedes ayudar? ¿Esto qué significa? O otra manera, por favor, en la que me lo pudiera ejemplificar para que la información sea clara, porque lo que nos interesa es que se entienda lo que está sucediendo para que los resultados sean los más adecuados. Y ojo, también al revés, ¿no? Porque de pronto ya, pues cuando vemos mucho una misma enfermedad, ya hasta tenemos nuestro discurso de cómo explicarla, y entonces de repente puedes decir, oye, eso para mí está muy básico, yo ya leí en muchas páginas y ya sé, entonces necesito más bien saber esto y esto y esto, y pueden así ustedes dirigirse ya de forma puntual con las dudas que ustedes tengan. O sea Sí, para lenguaje el ajuste va sí. hacia más sencillo y hacia más complejo si Y tú ya sabes, no sé si te ha en la pasado, Mari, enfermedad, ¿no? también hemos sido pacientes en muchas Sí, oportunidades o familiar de pacientes, y si no es tu campo,
No, De claro, repente no, uno no, le no. dice al doctor, ¿sabe qué, doctor? Sí, yo soy médico, pero hágame el favor y me explica bien porque yo, o sea, de esto no sé nada. Por favor, ayúdeme Sí, a comprender mejor lo que está sucediendo. pero a lo que me refería yo era como también al revés, o sea, por ejemplo, hay pacientes con lupus, ¿no? Que ya tienen 10 años de tener lupus y que en verdad, o sea, de pronto cuando yo las Se conozco, conocen. ellas saben bien Claro, los términos médicos, saben, yo tuve una nefritis clase 3, clase 4, me trataron con tal y polos de tal y no sé, etcétera. Entonces ya para ellas de pronto la explicación muy sencilla que yo suelo intentar hacer, pues ya no es la más correcta, o sea, y ahí también se vale que diga, ¿sabes qué? Yo sí entiendo que es una nefritis, ya sé que es un glomérulo, o sea, a mí me ya puedes explicar entendí. más bien cuál es el objetivo del tratamiento o qué O expectativa, cómo es ¿no? el O sea, ya, efecto del tratamiento o este medicamento sí, nuevo que se está probando, dónde va a hacer sí, sí, sí. efecto y ese tipo de cosas. Ajá, o sea, como hacia los dos lados, tratar de aclarar cuando haya alguna diferencia ahí en la comunicación, sobre todo, ¿no? Exacto. Y siguiendo con esto de la comunicación, pues contamos muchas veces con el teléfono personal o incluso con el WhatsApp de nuestro doctor. Y aquí queremos ser bastante enfáticos en que debemos preguntar, ¿en qué caso me debo comunicar con usted, doctor? ¿Y cuál será el mejor horario para poderlo encontrar? ¿Y de qué manera vamos a establecer nuestra comunicación en el caso de que yo necesite ayuda? ¿Le hablo a su consultorio? ¿Le hablo a usted personalmente? ¿A qué horas le puedo marcar? ¿Y qué le debo informar? Porque esa es otra cosa. Y mensajes también, Mari, porque, pues bueno, finalmente, y esto es, creo que las dos somos, pues, queremos mucho a nuestros pacientes y nos preocupamos por ellos y todo, pero también ustedes creo que como pacientes es recordar que ese doctor o esa doctora tienen su familia también y que a lo mejor si es domingo a las 10 de la mañana, su nena está dormida o a lo mejor están pues en una reunión o tienen un problema familiar también, porque pues también nosotros en fin de semana a veces si te enfermaste el fin de semana es en el momento en que tú buscas atención médica, porque pues somos seres humanos también, y tener eso siempre en la mente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los datos de alarma? Como decía Mariana, ¿no? O sea, no va a ser igual, por ejemplo, decir, oye, ¿me puedo tomar una cerveza? Y que te mande un mensaje un paciente a las 11 de la noche, a que te diga, ¿sabes qué? Me tomé doble dosis sin querer de mi medicamento. Es una urgencia, ¿no? O sea, tengo pérdida de la visión, ¿no? O sea, son urgencias que, como decía Mariana, o sea, incluso te vas directo al hospital y en el camino alguien le avisa a tu doctor que van hacia urgencias, porque Exacto, sí. eh, Y pues sí. definitivamente, si hay un problema urgente, no hay que perder tiempo en la casa ni tratar de comunicarse con nadie. Cuando tenemos algún dato de alarma, que Ujú, la persona se desmayó, le duele el pecho, perdió la movilidad del cuerpo o tiene algún síntoma claro, que ustedes ven que está corriendo peligro su vida y lo ven mal, de repente, ay, no, déjame llamar a ver qué hago. No, vámonos rápido porque muchas veces en esos casos sí. el tiempo va a significar que se dé la atención de manera más oportuna y los resultados sean mucho mejores. Entonces, de Claro, repente en en ese tu área, punto por ejemplo, ¿no? O sea, es fundamental el tiempo. eh, alguien que se esté Palpitaciones, dolor de infartando o pecho. alguien que... Y muchas veces pasa, es que mi doctor no me avisó, mi doctor no me avisó y me dijo, y me Sí, dijo que me esperara. Entonces, por lo general, eso no va a suceder. sí. El siguiente punto es cómo hacer para que el médico, recordar lo que dice el médico. Pues, creo que ahí tiene mucho que ver también el tema de lo de la comunicación, ¿no? O sea, en general, si uno entendió el concepto de lo que te están explicando, de qué se trata tu enfermedad, de qué van a empezar a utilizar como tratamiento, creo que esa pues va a ser una forma más práctica. Y si de plano, por ejemplo, yo me refiero por supuesto mucho a reuma porque pues es lo que yo veo, ¿no? Pero hay pacientes en los que cuando la enfermedad está activa, por ejemplo el lupus, pues podemos tener alteraciones en nuestra memoria. Entonces, Neurológicas. eso es parte de la enfermedad y de la actividad. Y yo eso se los digo porque a veces dicen, es que se me olvida y genera frustración. A ver, espérate, o sea, esto ahorita es parte de tu enfermedad, no tienes por qué sentirte mal. Lo que vamos a hacer es tráete un cuaderno, anota lo que vayas, lo que quieras tener claro y esa es una manera muy práctica. La otra, pues, sobre todo, como dice Mariana, ahorita en los tiempos que vivimos, ¿no? Porque pues antes de pronto era más fácil que fueran acompañados y ya alguien Ha más tenías cambiado. como respaldo y eso, ¿no? Pero ahorita pues un cuaderno, o sea, y anotar tus dudas, o sea, creo que es súper válido. Sí. Bueno, yo los quiero Fíjate poner a que, hacer tarea. sí, fíjate que desde que yo tengo la pediatra de mi hija, ella
desde que nació María Fernanda, el primer día de consulta me pidió una libreta. Sí. Y ahí yo tengo encargado No anotar soy la todo única. y llevar esa libreta cada vez que voy a consulta. Sí. ¿Y qué pasó tal vez? Yo, no sé. Y ahí está anotado. Entonces todo va, es muy fácil. Sí. La verdad, como dicen, ¿no? No hay memoria más fuerte que el papel y la pluma más débil. Sí. Entonces, eso va a garantizar y que eso también de alguna manera va a garantizar que llevemos las recomendaciones al pie de la letra, porque ahí está, ¿qué era lo que me dijeron que tenía que hacer o que no debía hacer? Y muchos Y que no doctores, menosprecien cosas, ¿no? exacto, y muchas veces les damos al paciente toda la información por escrito. Pero hay cosas que de repente la doy por escrito y, y no las dije, o hay cosas que las dije y no las anoté. Y si yo Sí. llevo esas dudas anotadas perdón, en algún lugar, en mi teléfono Pues incluso, sí, en el teléfono también, ¿no? ¿no? O sea, porque qué bueno Pudiera que lo mencionas, funcionar, porque pudiera sí, a funcionar. veces hay quien puede decir, ay, es que andar cargando, pues los teléfonos ya tienen ahí la zona, la parte esta de donde puedes meter notas, ¿no? Entonces también pudiera ser También una ayuda. alternativa Y si si eres me muy pasa, no sé si a ti tecnológico. también te va a pasar en la consulta, ¿qué medicamentos toma? Aquí tengo la lista y te pasan el celular. Y eso Sí, está bien, yo creo que no nos tenemos que saber sí, los medicamentos de memoria. De repente son sí, nombres súper complicados, difíciles de recordar, o tenemos una lista de medicamentos bastante amplia. Y no hay y que siempre va a ser aprendérselos. mejor eso Y que, pero la pastillita, es una pastilla blanca, ¿no? aquí Pues hay un están, montón de no, pastillas blancas, ¿no? o aquí están mis pastillas en el Sí. pastillero sin nombre. Sí, sí, eso sí pasa bastante, pasa más frecuente de lo que ustedes pensarían, entonces Y por lo es tanto, en una hoja, y por lo general, siempre lo vemos, que la gente que es así súper como más adherida a las indicaciones y que lleva pues un control bastante preciso, por lo general les va muy bien. Su sí, presión yo está tengo más un paciente así controlada, como todo. anécdota aparte, un paciente que es adulto mayor, y que su nieta le hizo en un folder, así literalmente en un folder, le recortó los nombres así a cajitas ya usadas de sus medicamentos y entonces está padrísimo porque le pone así, ¿no? Por ejemplo, no sé, enalapril, ¿no? Por poner algún nombre. Entonces está el cuadrito y le pone un solecito que se lo tiene que tomar en la En mañana la y una mañana. lunita si es que se lo tiene que tomar en la noche, ¿no? Y para quien vive solito, esa es una manera práctica, que incluso a veces lo hacen, ellos por ejemplo lo hacen en un folder, pero le va poniendo como por días y él palomea, ¿no? Y es una manera de que no se te olvide, de que no dupliques dosis y de que Sí. tengas pues orden y sea fácil para ti Luego, presentarlo a tu luego médico, hablamos ¿no? de eso, Mari, porque ahí nos apoya mucho el uso de pasillero, eso lo dejamos para un nuevo Sí, video, sí, 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 luego podemos para hacerles. esta adherencia al tratamiento. El siguiente punto que tenemos es la privacidad. Es necesario que tanto el médico respete la privacidad del paciente como el paciente pueda respetar la privacidad del médico. Hay ocasiones Sí, donde los pacientes tienen signos o tienen estudios de laboratorio o estudios de imagen que pueden ser ilustrativos para reuniones de residentes o estudiantes de posgrado o estudiantes de medicina, donde este signo o esta mancha que tiene su piel o esto que le sale en el ojo puede ser muy característico y puede ayudar a la educación de otros médicos en ujú. formación. Para eso E es incluso el importante, caso completo como tal, ¿no? como tal, para poder compartir la información referente a su estado de salud, a los informes médicos que usted le han hecho o a los estudios que le han realizado, o incluso la toma de fotografías, es necesario dar su consentimiento. Nada de esto se puede hacer y es algo que se garantiza también por ley y que lo conocemos todo y lo vemos a cada rato, que es nuestros datos personales y Y ojo, se pueden negar, ¿no? O sea, eso es importante exacto, que lo sepan exacto, también, porque si exacto, de pronto tú te sientes incómoda, aunque no se vea tu cara, aunque sea una fotografía de tu mano o algo, pero tú no te sientes a gusto con que te la tomen, eso no es obligatorio uno y no va a cambiar la relación por médico-paciente. O sea, supuesto. porque si tú le dices, no, no me siento cómodo, por supuesto nosotros y los médicos en general, Es pues algo, respetamos, ¿no? sí, es necesario garantizar que eso no va a interferir con su atención y tampoco pudiera existir algún tipo de represalia, ni mucho menos Represalia, por esperar claro. eso. Y también igual con el médico, avisar, oiga doctor, voy a grabar, no quiero grabar, ya será decisión individual de cada doctor qué hacer a ese respecto, pero por favor tratemos de comunicar
toda situación, porque puede ser bastante Sí, desagradable para ambas partes si algo así llegara a suceder. sí, sí, es bastante incómodo, ¿no? Cuando llega a ocurrir, porque especialmente, pues, porque es tan simple como decir: "Oye, ¿sabes qué? Tengo una prima que no pudo venir, pero que quiere saber", porque, no sé, pasa de repente, no, es que tengo un familiar que es médico y no sé, ¿no? Le quiero compartir. Pues, la forma a lo mejor más práctica es decir: "Doctor o doctora, ¿tienes tiempo al ratito de que te pueda hablar mi familiar y que le expliques brevemente?". O como dice Mariana, pues preguntar, ¿no? Y ya cada quien sabrá, pero sí, Según en su, aras, eso sí, de no mermar la relación médico-paciente, creo sí, que es es súper importante. básicamente eso. Y otro punto sería evaluar con el conjunto del doctor cuáles son las expectativas de nuestros tratamientos y cuáles pueden ser las alternativas y los efectos que puedo esperar o no. A veces llevamos alguna preconcepción sobre lo que va a suceder y tenemos alguna idea de lo que va a suceder y muchas veces no está adaptada a la realidad. ¿No, Mari? Sí, creo que siempre es importante establecer expectativas, qué esperas tú y que el médico te sea muy claro. O sea, hay enfermedades en las que de pronto uno puede decir, el 80% de la mejoría va a depender del paciente, de que haga ejercicio, de que vayamos al psicólogo, de que hagamos algún tipo de actividad como tai chi o como ponernos nuestro bloqueador, etcétera. Y el 20% va a ser lo que hagamos nosotros como médicos en consulta, ¿no? Entonces, si de pronto el paciente tiene la expectativa de que con el medicamento de 0 se va a subir a 100 en cuanto a mejoría de lo que tenga en ese momento de molestias, pues es una expectativa Sí. que anticipamos que no se va a cumplir y es importante que lo tengan para evitar generar frustración o malos entendidos y demás, ¿no? Entonces esa parte creo que es súper, súper Sí. importante. Es poco probable que cualquier enfermedad se cure tomando una pastilla. Es Sí. poco probable. Por lo general, que parte de lo que buscamos es mantener nuestro estado de salud, se genera, y lo hemos visto en videos previos, desde varios frentes. Entonces, aclarar, por una parte, cuáles son las expectativas que tengo acerca de mi tratamiento y de mi enfermedad, también cuáles son los riesgos que corro de llevarlo o no llevarlo a cabo, qué cambios voy a esperar con ese tratamiento en mi cuerpo, porque pueden haber medicamentos que de repente tengan efectos colaterales o efectos secundarios que habrá que evaluar si estos efectos secundarios vale la pena mantenerlos o de plano se deben suspender. Ahí pueden haber Claro. medicinas que es que me mareo y casi me caigo. Entonces, dependiendo del padecimiento y cuál es el efecto que esperamos conseguir con ese medicamento, se podrá cambiar, suspender o incluso ya no volver a usar, ¿no? Y, Dependerá de cada quien. Y y de la volvemos. importancia de la Comunicación, indicación, ¿no? exacto, y volvemos a Y comunicación. creo que ahí entra también la comunicación, Mari, porque finalmente es mucho más práctico y creo que es lo más sano para ustedes como pacientes decir, a ver, te van a iniciar este medicamento nuevo. Doctor, ¿qué efecto tiene? O sea, ¿para qué lo vamos a usar ¿no? Porque hay medicamentos que van a ser para tratar un Sí, síntoma y es otros que bastante van a ser común. para ¿Y este controlar para qué una lo toma? enfermedad. No me acuerdo, no lo sé. ¿Para qué me lo mandaron? No. No, pero más bien a lo que iba yo es decir, ¿qué es lo que decías tú de los efectos adversos? O Ah, sea, creo yo, mi punto era que es mucho más sano preguntarle al doctor, ok, va a ser para esto, ¿y qué efectos adversos puedo puede esperar o qué tener. es lo común? Porque si ustedes van, que es algo que pasa mucho y leen los efectos adversos en Vademecum, en la cajita del medicamento, van a ver una lista interminable porque legalmente cuando se hacen los ensayos clínicos donde se prueban los medicamentos, se tiene que reportar todos y absolutamente cada uno de los síntomas que se presentaron en las personas durante la prueba de este medicamento. Entonces, a lo mejor en todos ustedes van y leen, va a decir, pues pueden dar molestias gastrointestinales y realmente en la práctica diaria o en el uso cotidiano, pues a lo mejor lo que puede de repente ocasionar en alguna persona puede ser alergia o dentro de las cosas más comunes, ¿no? Entonces, de pronto les va a generar mucho estrés estar viendo tantos síntomas que ni siquiera tienen una Frecuentes, frecuencia sí, relevante. que realmente son muy, muy esporádicos. Entonces, lo que decía Mariana, ¿no? La confianza al principio que decía Mariana, que es importante tenerle confianza a tu médico, y aparte, pues eso, ¿no? O sea, pues es menos estresante, pienso yo, como paciente de alguien que utiliza mucho ese medicamento. Y Oye, conocer, qué me puede exacto, pasar, y no? conocer, a ver, este que me mandaron es para, no señor, ¿sabe qué? Usted tiene los triglicéridos exageradamente altos y ese medicamento le va a Sí, ayudar a controlar el triglicérido. Ok, ¿y qué me va a pasar? No, que me puede doler tantito las piernas.
Y si el dolor es intenso, ¿qué hago? Pues ya me avisa, viene a la consulta o vemos, ¿no? Pero va a depender de cada uno de ustedes y comunicarlo, siempre comunicarlo. A otro punto es muchas veces nuestra relación médico-paciente se da dentro del entorno hospitalario y por muchísimas razones es un ambiente estresante, tanto para los pacientes como para sus familiares. Las únicas personas que les gusta ir al hospital es al personal de salud, más nadie. Uno es el que quiere ir a trabajar allá, el resto del mundo obviamente no quiere ir al hospital. Entonces ocurren situaciones que son estresantes. El paciente que está al lado, perdón, está gravemente enfermo, está todo el mundo corriendo sobre él, no es solamente me atiende un médico, me atienden millones de personas. Si es un hospital que es un hospital escuela, están los estudiantes de medicina, los estudiantes de posgrado, el médico tratante, sus compañeros, las enfermeras, los del servicio. Puede ser un montón de gente y esto puede de repente hacer que la situación pueda ser un poco más difícil. Sin embargo, hay personal de apoyo que te puede ayudar en un ambiente hospitalario, desde tu médico tratante hasta trabajo social y las enfermeras que pueden ayudar a resolver algunas dudas. Y ahí creo que esa parte de los enfermeros y enfermeras es súper importante, ¿no? O sea, porque de verdad ellos son el enlace a veces, ¿no? A veces es un médico y en medios hospitalarios públicos, pues lamentablemente a veces hay turnos donde hay un médico para 30 pacientes o más, ¿no? Entonces, la buena comunicación que ustedes tengan con sus enfermeros, con el resto del personal, como dice Mariana, creo que es muy importante porque a veces el médico pasa y 2 minutos, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días, y rápido, ¿no? Entonces ya tu Sí, enfermero es como tu ángel de la guarda, les digo yo así a los enfermeros ahí en mi hospital, ¿no? O sea, porque ellos están súper pendientes y le avisan a los médicos, pues cuando hay alguna eventualidad, si es que al momento de revisarte todo estaba bien, y ¿no? puede ser que tengamos algún síntoma y no lo sabemos expresar o no Ajá, sabemos decir qué sentimos. Y el personal de enfermería está totalmente entrenado para poder ayudar, tal vez a dirigir sí. esas dudas que de alguna manera yo en ese momento por el estrés, por el ruido, por la cantidad de personas, pues no sé expresar. Sí, sí, creo que eso es importante porque sí cambia, o sea, son cosas diferentes totalmente. Entonces sería básicamente seleccionar un médico que nos dé confianza, la comunicación, respetarnos y conocer de las expectativas y cuáles son los riesgos y beneficios de nuestros tratamientos. ¿Algo más, Mari? No, pues creo que en general más bien sería, si ustedes tienen algo que agregar, nos gustaría leerlo en los comentarios. Igual si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, pues bueno, llevamos poquitos videos, pero esperamos que cada vez seamos Ahí más vamos y poco a poder poco. hacer Ahí vamos poco a más poco. videos interesantes para ustedes, ¿no? Sí, traten de suscribirse a nuestro canal y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por vernos. Chao. Adiós.